Escuela de Mileto. La escuela de Mileto es la más temprana escuela materialista en la filosofía, que obtuvo su nombre por el de la ciudad de Mileto, que en los siglos 6 y 5 antes de nuestra era, con otras ciudades del litoral jónico, era el centro del comercio, de las artesanías, de la navegación y de la cultura de la sociedad esclavista de la Grecia antigua. Se caracteriza por las primeras doctrinas filosófico-naturales de los miletanos, tales, Anaximandro y Anaxímenes. Tales de Mileto, vivió desde el último tercio del siglo VII hasta mediados del VI, se encuentra entre los 7 sabios de Grecia, fue astrónomo, político, matemático y físico además de filósofo. Tales por primera vez en la historia, se cuestiona sobre la totalidad de cuanto hay, no para preguntarse cuál fue el origen mítico del mundo, sino que es en verdad la naturaleza. Creía que la tierra descansaba en agua, que el agua es el principio único de todas las cosas y que todas las cosas están llenas de dioses. Muy probablemente Tales recogió estas ideas de la cosmología egipcia y babilónica, además de las observaciones personales. Vivía en Mileto, importante puerto de mar, donde el agua era imprescindible para la vida. Cuando afirma que todas las cosas están llenas de dioses, probablemente se refería a que toda la naturaleza, compuesta básicamente de agua, tiene vida y movimientos propios. En ella, todo está vivo y animado, hilozoísmo. Anaximandro de Mileto sucedió a Tales a mediados del siglo VI, fue discípulo de Tales, fue el primero en escribir un libro sobre la naturaleza y emprendió incluso expediciones de investigación a Polonia, y ideó métodos para determinar la distancia y tamaño de las estrellas y afirmó que la Tierra es esférica y ocupa el centro del mundo. El arjé de todas las cosas es el apeirón, a partir de donde hay la generación de las cosas, allí también se produce la destrucción, según la necesidad, en efecto. Pagan las culpas otras y la reparación de la injusticia según el orden del tiempo. Anaxímenes de Mileto, discípulo de Anaximandro a mediados del siglo VI, pensaba que todo tenía un principio único e infinito, pero no determinado, sino concreto. Era el aire, del que todos los seres derivan por rarefacción, convierte el aire en fuego, o condensación, transforma el aire primero en viento, después en nube y, finalmente en agua, que sobre la tierra se convierte en piedra. Sostenía ya en esos tiempos, que la luna recibía la luz del sol y explicó la formación del arco iris. Concibe el mundo como algo vivo. Lo mismo que nuestra alma, que es el aire, nos sostiene, igualmente el aire envuelve al mundo entero. Escuela pitagórica. El pitagorismo fue una corriente religiosa y filosófica instituido por Pitágoras de Samos. La influencia de él fue tan importante que formaron sus discípulos llamados pitagóricos la escuela pitagórica, conformada por músicos, filósofos, astrólogos y matemáticos. El movimiento pitagórico fue una comunidad religiosa que se ocupaba de trabajar el ascetismo y al estudio de las matemáticas, juramentándose en mantener el secreto de las enseñanzas que se aplicaban en la escuela. Pitágoras recalcó la importancia de la forma sobre la materia al manifestar la estructura material. Además insistió en la importancia del alma, pensando que el cuerpo es una simple cárcel de esta. Asimismo a los estudiantes se les imponía una dieta vegetariana. La especialidad de las técnicas pitagóricas fue conseguir en la ciencia de la matemática un método para solucionar el enigma del universo y una herramienta para la purificación del alma. La escuela y sus alumnos fueron los primeros en instituir la demostración en la matemática por medio del razonamiento deductivo. Igualmente se les atribuye la palabra matemática que significaba ciencia por excelencia y la clasificaron en 4 especialidades tales como la aritmética, geometría, música, astronomía y se conservó estas ramas por más de 2 milenios. La estrella pentagonal era la representación gráfica que utilizaban como comunidad pitagórica y la nombraban pentagrama. Esta insignia es la forma que resulta al trazar las 5 diagonales de una cara pentagonal de un dodecaedro regular. Los pitagóricos le atribuyeron un valor importante al número. El testimonio de Pitágoras fue Dios es, en efecto, número y por número explicaba el número natural común. Sin embargo, para Pitágoras no todo tiene números y no son entendidos como cosas. El número es determinado geométricamente como una suma de puntos simbolizado en el espacio y las formas que están compuestas por puntos materiales señalados mónadas, igualmente representan números. Describieron los números de la siguiente manera. Número 1 igual punto. Número 2 igual línea. Número 3 igual superficie. Número 4 igual volumen. Esta clasificación de cada número la escuela Pitágoras lo manejaron según sus divisores.
descartando el mismo número llamado partes alícuotas que luego se suman. La suma es mayor y menor que el mismo número, denominado abundante o deficiente, es decir, el número 12 es abundante porque la suma de sus partes alícuotas es 1 más 2 más 3 más 4 más 6 igual 16. Pero el número 8 es deficiente porque 1 más 2 más 4 igual 7. Además, los pitagóricos descubrieron que desde la suma de los números naturales se podía simbolizar puntos que indican la unidad, colocados en forma de triángulos. De esta forma y sumando los puntos se conseguían los números triangulares, tales como el número 1, 3 o el 6. Señalaban solo la palabra número para referirse a los enteros positivos y pensaban que las fracciones eran como una relación entre dos números enteros. En la matemática el más importante trabajo de la escuela pitagórica fue el teorema de Pitágoras, definido como en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Contribución a la música. Señalaron que los intervalos entre las notas musicales pueden ser simbolizados por medio de números enteros, usando una forma de guitarra con una cuerda, denominada monocordio, que tenía un puente móvil que al deslizarse en diferentes posiciones originan notas musicales. Cosmología. Los pitagóricos se referían al universo de manera numérica, definieron pero no hay muestra de ello, que los cuerpos celestes eran esferas perfectas, que representaban órbitas de manera perfectamente circular y la palabra perfecto tenía un significado moral y matemático.